Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? Bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Empecemos con la clase, muchachos. Eh, para esta semana, a nosotros nos toca ya prácticamente terminar un aparato muy importante dentro del cuerpo humano, que es el aparato respiratorio. Sí, nosotros ya hemos visto todos los órganos, todas las funciones, ¿no? Desde fosas nasales hasta los pulmones, ¿no? Hemos hablado del proceso de la hematosis, ¿no? Que es el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, yo quería terminar la clase, este tema, principalmente con patologías que afectan justamente a este aparato respiratorio. Son muchas patologías, ¿ok? Definitivamente no vamos a poder hablar de todas, pero sería bueno tener una relación de ciertas patologías y realmente conocer, ¿no? ¿Cuáles son las sintomatologías? ¿Cuáles son las causas principalmente, ¿no? Las causas, sintomatología y posible tratamiento para estas patologías. Entonces, empecemos. ¿Sí? Una de las principales patologías, ¿sí? Por eso coloco acá principales patologías de este aparato respiratorio es la neumonía. Como pueden ver acá en la imagen, ¿sí? Eh, la neumonía se refiere a un problema en el pulmón. Ahora, sí, o sea, el órgano afectado es el pulmón. Y como puedes ver acá en la imagen, te colocan alvéolos. Nosotros habíamos dicho que es a nivel de los alvéolos pulmonares donde ocurre la hematosis, o sea, el intercambio de gases. El oxígeno del aire, que llegue el aire hasta ese nivel, pasa a la sangre y el CO2 que está en la sangre pasa hacia los pulmones a nivel de los alvéolos para que eso sea eliminado. Entonces, ahí es donde ocurre a nivel de los alvéolos el intercambio gaseoso. ¿Sí? Ahora, como pueden ver acá en la imagen, se muestra alvéolos normales. Mira, así deberían ser los alvéolos, pero alvéolos con neumonía. Mira, ¿sí? Entonces, esa es la patología. Profesor, ¿y a qué se debe? Ahorita lo vamos a ver. Es una enfermedad del sistema respiratorio que consiste en la inflamación. Hay una inflamación de los alvéolos, de los espacios de los alvéolos, internamente hoy, ¿no? Se refiere a la parte interna de los alvéolos. Hay una irritación, inflamación y se rellenan de líquido y material infeccioso que provoca que la respiración del afectado sea dolorosa, no sea fácil. Y chicos, ustedes realmente bueno, estamos pasando una realidad actual que es la pandemia y hablamos de un virus respiratorio y que muchas de las personas que, bueno, están falleciendo, sobre todo personas ¿no? de la tercera edad, es debido a que este virus va, como se dice, escalando las vías aéreas hasta llegar al pulmón. Y es justamente a nivel del pulmón donde justamente generan este tipo de patología que es una neumonía. Entonces, si mis alvéolos están obstruidos justamente por la presencia de un material infeccioso, ¿no? Es, yo te pregunto, ¿el proceso de la hematosis se va a poder llevar a cabo correctamente? Te pregunto, ¿se va a poder realizar ese intercambio gaseoso de manera efectiva? No, por eso muchas de esas personas mueren de neumonía. ¿Por qué? Porque ese oxígeno que tiene que sacarse del aire inspirado no se está dando, pues. Incluso la respiración es defectuosa, no le llega un buen aporte de oxígeno, no se puede inspirar mucho aire debido a que hay un problema respiratorio. Entonces, ese oxígeno va a ser escaso y si va a ser escaso, muchas células del cuerpo no le va a llegar el oxígeno. ¿Y qué van a pasar? Van a empezar a morir esas células, ¿no? Y esa persona obviamente va a comprometer mucho, ¿no? Si pasa el tiempo, ¿no? Acá el tiempo es primordial. Usted han visto por la televisión que muchos de estos pacientes evolucionan hacia hasta una neumonía y necesitan un respirador artificial, ¿no? Entonces, esa es la gravedad de la neumonía. Mis alvéolos están obstruidos, están inflamados, están irritados por un material infeccioso que impide, e incluso en esa persona el proceso de la respiración es doloroso, ¿no?
Ahora, la neumonía puede ser una enfermedad grave si se detecta, dice, si no se detecta a tiempo. Claro, eso puede evolucionar. Los pulmones son órganos muy esenciales para la vida, chicos, ya que gracias a nivel de los pulmones nosotros podemos captar el oxígeno que todas nuestras células del cuerpo necesitan, ¿no? Y obviamente, pues si no se da eso, ya podríamos comprometer la vida de la persona, ¿sí? Dice, puede llegar a ser mortal, especialmente entre personas de la edad avanzada y entre los inmunodeprimidos. Lo que está sucediendo en la actualidad, este virus respiratorio que es el SARS-CoV-2, sí o no, afecta a las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque estas personas ya tienen un sistema inmunológico bajo. Como uno envejece, el sistema inmunológico ya no es el mismo como un sistema inmunológico de una persona joven. ¿Qué pasa si esa persona tiene otras enfermedades, ¿no? A la par, ¿no? Entonces, eso le complica, pues, le complica poder enfrentar a esta infección por este virus, ¿ya? Y también a los inmunodeprimidos. ¿Qué significa inmunodeprimido? Deprimido significa disminuido, su sistema inmunológico está disminuido. Por ejemplo, los pacientes con cáncer, con tratamiento para el cáncer, los que reciben quimioterapia, radioterapia, ustedes han escuchado, su sistema inmunológico está muy bajo. Entonces, eh, una simple infección por un virus o una bacteria, un hongo que afecta las vías respiratorias puede evolucionar, si no es tratada a tiempo, hasta una neumonía. Es por eso que las causas de la neumonía puede ser por bacterias, por virus, de lo que ahora estamos pasando, todos nosotros, todo el planeta está justamente pasando por esta pandemia causada por un virus infeccioso, ¿sí? Y los hongos. Si ellos se introducen por la vía respiratoria y evolucionan debido a que no hay un sistema de defensa del cuerpo fortalecido, estos pueden evolucionar y llegar a la parte final de tu aparato respiratorio, que son los pulmones, ¿sí o no? Y ahí encuentro yo a los alvéolos pulmonares, que son los responsables justamente de captar el oxígeno del aire inspirado. Y si no capto el oxígeno como debe ser, muchas de nuestras células, incluyendo las células del cerebro principalmente, van a empezar a morir. Y muchas funciones van a estar afectadas y que pueden terminar con la vida de la persona. ¿Ok? Ahora, las causas son por estos, bacterias, virus y hongos. Hay varios tipos de neumonía. Hay neumonías que son causadas justamente por bacterias, ¿no? Por ejemplo, tenemos la neumonía neumocócica, ¿sí? Esta neumonía es causada por una bacteria, ¿no? También tenemos neumonía por micoplasma, un tipo de hongo, neumonía por clamidias, ¿sí? O sea, esas son las famosas neumonías adquiridas. Y hay neumonías que se adquieren en el hospital, ¿sí? Entonces, hay neumonías que son resistentes, ¿no? Multiresistentes. Usted ha escuchado, por ejemplo, de la tuberculosis. En la actualidad, la tuberculosis se ha vuelto el causal, ¿no? Y eso ahorita lo vamos a hablar más adelante. El- es causado por una bacteria, ¿sí o no? El bacilo de Koch. Este bacilo de Koch, como es un ser vivo, ha aprendido a adaptarse. Ya no los medicamentos le hacen efecto, ya no lo matan. Lo que se está haciendo es producir nuevos medicamentos, nuevos antibióticos para poder contrarrestar. Entonces, no olvidar, la neumonía es una infección a nivel pulmonar, específicamente a nivel de los alvéolos pulmonares. Se irrita, se inflaman y se llenan especialmente de un material infeccioso que impide que la hematosis se realice de manera adecuada. ¿Ok? Las causas pueden ser bacterias, virus y hongos. ¿Cuáles son los síntomas de una neumonía? Ok, una respiración dolorosa. ¿Te imaginas? Es un poco, hay que ponerse en el lugar de la persona con neumonía. Imagínate si nosotros ahorita estamos sanos y podemos respirar tranquilamente y sin ninguna dificultad. Imagínate que esa respiración sea dolorosa, muchachos. Debe ser, ¿no? Hay que estar en el... Por eso hay que tratar de evitar este tipo de patologías. La sintomatología es lo siguiente: una gripe o catarro común,
Una fiebre prolongada por más de 3 días, en particular si es elevada. Frecuencia respiratoria aumentada. Quejido en el pecho como asmático de respirar. Hay un quejido, un dolor. No es fácil la respiración. Sí, esa es la sintomatología características en este tipo de patologías, en el caso de la neumonía. ¿Cómo yo hago el diagnóstico? ¿Cómo el médico determina esta patología? ¿No? Mediante una radiografía de tórax para ver cómo están los pulmones, ¿sí? Hay pruebas de sangre también que podría justamente ayudar a esto. Precisamente con una radiografía de tórax y también analizar justamente los esputos, ¿no? Si es que de repente hay una infección a nivel de las vías respiratorias, eso también nos puede indicar el tipo de bacteria, porque hemos dicho de que la neumonía puede ser causada por bacterias, virus y hongos, ¿no? Sigamos. Y obviamente hay tratamiento, pues hay un tratamiento. Si la neumonía es tratada eh, con anticipación, ¿no? De manera temprana, puede tratarse y curarse. Pero cuando ya está muy avanzada es bien complicado, ¿sí? Entonces, pero hay tratamiento, hay tratamiento, ¿sí? Seguimos. Otra patología es la llamada la bronconeumonía. Sí, como su nombre indica, acá también estoy, muy aparte de que hay inflamación de los alveolos pulmonares, también los bronquios están afectados, como dice acá. Es una infección de inicio violento y repentino que produce inflamación tanto en pulmones como en los bronquios, ¿no? Conductos por los que entra el aire. Imagínate, no solamente están afectados los alvéolos, sino también los bronquios. Imagínate, el aire inspirado, tú sabes que los bronquios es una vía respiratoria, la última vía respiratoria. Obviamente el bronquio se va a ramificar en bronquiolos, pero imagínate de que estén inflamados, ¿no? Lo cual genera trastornos respiratorios que si no son tratados oportunamente pueden conducir a la muerte, ¿sí? Entonces eso se llama bronconeumonía. Ya vamos que están comprometidos más de un órgano, ¿no? Entonces, hay varios tipos de neumonía, ¿sí? Hay neumonía, por ejemplo, por estafilococos, hay neumonía, bronconeumonía, perdón, por estreptococos, que son tipos de bacteria que generan una infección, ¿sí? Entonces, también hay otro tipo de neumonías, pero no es necesario mencionarlo, solamente quiero que conozcan los principales. ¿Cuál es una causa de una bronconeumonía? El contacto directo con la tos o el estornudo de una persona enferma. Claro, si el contacto es como, por ejemplo, lo está pasando con el coronavirus. Es un virus infeccioso que el contagio es por vía aérea. Si yo sé que una persona tiene bronconeumonía en una tos, obviamente las bacterias van a salir y es de esa manera puede hacer contacto con una persona sana. Y si esa persona sana tiene su sistema inmunológico muy bajo, se va a contagiar de esa infección por esa bacteria. Los fumadores son más propensos a desarrollar una bronconeumonía porque el humo debilita la producción de mucosa, principalmente. Ellos son las personas más afectadas, ¿no? También dice, los tumores pulmonares ayudan a que se presente el padecimiento, ya que evitan la ventilación o la circulación adecuada de aire a los pulmones, favoreciendo el establecimiento de bacterias, ¿no? El desarrollo de bacterias. Los síntomas, muy parecidos, fiebre, ¿no? Hay toda frecuencia respiratoria agitada, hay un aumento de la frecuencia respiratoria, escalofríos, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, hay una respiración bronquial, tos con esputo purulento y sanguinoliento, o hay un dolor torácico intenso. Definitivamente la presencia de un esputo purulento indica el proceso infeccioso, pues, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Y obviamente el diagnóstico, ¿no? Principalmente se hace una radiografía de tórax para ver realmente cómo están los pulmones y también los bronquios, ¿no? Se hace un análisis de esputo para ver qué tipo de bacteria está generando este tipo de infección. Y de acuerdo a eso se utiliza un determinado tipo de antibiótico para combatir esta bacteria que está generando este problema. ¿Sí? Hay varios tipos, igual que en la neumonía, ¿no? ¿Qué es el efisema pulmonar? El efisema pulmonar es otra patología, ¿sí? Eh, que consiste principalmente, es una enfermedad, dice, que produce el agrandamiento de los alvéolos pulmonares de forma permanente, dañándolo de tal manera que se obstruye para dificultar y disminuir la frecuencia respiratoria. Enfisema pulmonar,
¿A dónde afecta? El pulmón, a nivel de los alvéolos pulmonares, igual que la neumonía. Pero en este caso dice, hay un agrandamiento. Mira la imagen. Estos son alvéolos normales. Mira, o sea, acá tenemos que están sanos. Mira los alvéolos. Mira los bronquiolos con su luz respectiva. Pero ¿qué pasa? Mira ¿están más amplios, sí o no, los alvéolos pulmonares? Se han agrandado, ¿ok? Y mira, acá los bronquiolos, dice, están con un tipo de secreción que obstruyen. Y obviamente, yo te pregunto, ¿pasará el aire por acá para que pasen a nivel de los alvéolos y se realice el intercambio gaseoso? No, va a haber problemas, ¿ok? Va a haber problemas. ¿Cuáles son las causas de un enfisema pulmonar? Es el cigarrillo, el contraer una bronquitis mal curada, que debilita el funcionamiento de los pulmones y del sistema respiratorio. La contaminación ambiental también te puede llevar a un enfisema pulmonar, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con el humo que podría generar muchas patologías, en este caso el enfisema pulmonar. ¿Cuáles son los síntomas de un enfisema? Dificultad para respirar, ¿sí? Hay una disminución, hay una piel azul o cianosis, es un síntoma obviamente temporal nada más. Hay una tos crónica y persistente que se niega a pasar por un largo periodo de tiempo. ¿Ok? Hay que tratar de evitar no exponerse justamente a lugares donde hay mucha contaminación. Obviamente también como es un problema respiratorio, la prueba de diagnóstico principalmente es una radiografía de tórax, ¿no? Y obviamente hay exámenes complementarios, ¿ya? Y hay obviamente tratamiento también para este tipo de patología, ¿ya? El asma. Miren, acá tengo un bronquio normal y mira este bronquio reducido. Se supone que por acá debe pasar el aire inspirado. Pero mira, yo te pregunto, ¿podrá pasar acá? Está obstruido con moco, ¿sí? Entonces, el asma bronquial, dice, es una enfermedad en la que se inflaman los bronquios, el asma bronquial, que se inflaman los bronquios en forma recurrente o continua, lo que produce una obstrucción de los tubos bronquiales, que son los encargados de conducir el aire inspirado hacia adentro o hacia afuera. Mira, yo te pregunto, acá está, por acá, que es un bronquio que está inflamado, yo te pregunto, ¿se podrá pasar el aire? No, definitivamente no. ¿Sí? No, y esto obviamente va a traer repercusiones, pues. Ya te he dicho ya que lo importante es el intercambio gaseoso, ¿no? Hay varios tipos de asma, ¿sí? Hay asma, por ejemplo, producida hay un asma ocupacional de acuerdo a los lugares donde uno trabaja y está expuesto a determinadas sustancias, ¿no? Hay asma alérgica, por ejemplo, ¿no? También hay un asma que tiene un carácter hereditario, ¿no? Se puede heredar a veces determinado tipo de asmas. Las causas pueden ser extrínsecas e intrínsecas. Por ejemplo, las extrínsecas se refiere, por ejemplo, a antecedentes familiares, ¿no? Que ya obviamente previamente tienen un episodio de alergia y se asocia con una hipersensibilidad de tipo 1, que es un tipo de alergia, y otras manifestaciones alérgicas inducidas por agentes alérgenos como el polen, la lana, el polvo o contaminación atmosféricas, ¿sí? Esas son las extrínsecas. Y las intrínsecas, por lo general, comienzan mayores de 35 años y sin antecedentes personales ni familiares. Se inicia por estímulos no inmunológicos representados por microbios o hongos. ¿Ok? También el estrés, ¿sí? También podría generar un tipo de asma, ¿sí? Pero recordar siempre de que el asma es el asma bronquial se refiere a una inflamación de los bronquios, donde la luz de esos bronquios se van a obstruir por la presencia de ciertas secreciones. ¿Cuáles son los síntomas de un asma bronquial? Tos con o sin producción de esputo. Pues una tos seca, pero una tos también con una presencia de un esputo. También, por ejemplo, vamos a ver dificultad para respirar que empeora con el ejercicio, la actividad. Sibilancias, ¿sí? Sonidos que aparecen en episodios con periodos intermedios libres de síntomas, ¿sí? Y que esto puede empeorar, dicen, en las noches o en las primeras horas de la mañana. Entonces, la sintomatología general son tos, sibilancias, ¿sí? Disnea, o sea, dificultad para respirar y hay una opresión torácica, como puedes ver acá en la imagen.
Es la sintomatología general del asma bronquial, ¿no? Obviamente también hay pruebas de laboratorio, definitivamente hay una radiografía de tórax siempre para un problema respiratorio, ¿no? Y hay tratamiento, pues, con antiinflamatorio, broncodilatadores, ¿no? Y antihistamínicos, ¿ok? Derrame pleural, otra patología, ¿no? El derrame pleural se refiere, a ver, la pleura es una membrana que cubre el pulmón, ¿ok? ¿Y qué significa el derrame? Que es una acumulación de líquido entre las capas del tejido que recubre el pulmón y la cavidad torácica. Todos los órganos principales tienen una membrana que las protege. Por ejemplo, en el sistema nervioso central nosotros tenemos la meninges. El corazón tiene también su membrana llamada el pericardio, ¿no? El pulmón también tiene su membrana que la protege. Y esa membrana se llama pleura. ¿Ok? ¿Y qué es un derrame pleural? Justamente es una acumulación de líquido entre esa capa que protege a los pulmones, a esos pulmones. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas de una acumulación? Mira, como puedes ver acá en la imagen, mira, acá hay una acumulación de líquido, mira, a nivel de la pleura, que es la membrana que cubre el pulmón. La sintomatología es lo siguiente: dolor torácico, tos, fiebre, dificultad para respirar, respiración rápida. Exámenes, siempre la radiografía de tórax, ¿no? Y para detectar líquidos, principalmente acá es necesario una tomografía, pues, una tomografía computarizada, ¿no? Y obviamente hay tratamiento para eso. Nos dice, no se puede tomar medicación, ¿no? Una quimioterapia, radioterapia también, cirugías, o en caso solamente complementarlo con medicación, ¿no? Medicación para controlar justamente esa secreción de líquido, ese drenaje de líquido. Otra patología, la bronquitis. ¿Qué es la bronquitis? Itis, ¿inflamación de quién? De los bronquios. Mira un bronquio normal y mira un bronquio inflamado. ¿Qué pasa con la luz de ese órgano? Está reducida. Definitivamente esto va a traer problemas respiratorios. ¿Sí? Es una inflamación de las vías aéreas bajas. Sucede cuando los bronquios situados entre los pulmones se inflaman a causa de una infección o por otros motivos. ¿Sí? Entonces, hay muchas causas. Puede ser aguda y crónica. Puede ser, por ejemplo, por una infección bacteriana. ¿Sí? Por eso hemos dicho que muchas de las patologías están relacionadas con agentes patógenos, bacterias, hongos y virus. ¿Ya? ¿Cuál es la sintomatología en una bronquitis? Definitivamente molestia en el pecho, tos que produce moco, ¿sí? Eh, tos con presencia de moco, fiebre, ¿sí? Que por lo general es baja, pero hay dificultad respiratoria agravada por el esfuerzo o una actividad leve, que hay sibilancias. El examen complementario siempre es una radiografía de tórax para empezar, ¿sí? Y obviamente hay tratamiento, ¿no? Con antiinflamatorios, sí, obviamente. Y si el problema es causado por una bacteria, antibióticos, ¿sí? Antibióticos. ¿Qué es un edema pulmonar? Mira la imagen. ¿Esto qué es? Un alveolo, mira, pero este alveolo está normal, mira. ¿Pero qué es un edema? Mira, la presencia de líquido, chicos. Es la acumulación normal de líquido en los alvéolos pulmonares que lleva a que se presente dificultad para respirar. Obviamente, dime, ¿se va a poder realizar una hematosis o un intercambio gaseoso de manera efectiva? No. En un edema pulmonar, no. ¿Cuáles son las causas? Ahora, puede haber muchas causas. Una de ellas es problemas en el aparato cardiovascular, cuando el corazón no es capaz de bombear sangre al cuerpo de manera deficiente. Hay una presión arterial alta. Los hipertensos también pueden ser la causa para que se desarrolle esto de acá, un edema pulmonar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué más? Ciertos medicamentos te pueden generar un edema pulmonar. Hay que tener mucho cuidado, por eso no es bueno automedicarse. La exposición a grandes alturas, ¿sí? Aquellas personas que cambian de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, van a ciertos lugares donde la presión atmosférica es más baja, hay cambios de presiones, sí, y eso también podría generar. Un problema renal también podría generar un edema pulmonar, ¿no? Entonces son muchas causas, ¿ok? Entonces la sintomatología también es muy parecida. Definitivamente hay dificultades para respirar, hay una sensación de falta de aire o asfixia, hay una ansiedad o inquietud,
disminución en el nivel de lucidez mental, hinchazón en las piernas, piel pálida y sudoración excesiva. Y obviamente, pues los exámenes, ¿no? Siempre la radiografía de tórax es bien importante en este tipo de patologías. Te das cuenta que en todas, siempre la radiografía de tórax como, como principal prueba diagnóstica, ¿no? Y luego hay exámenes complementarios para justamente determinar, ¿no? Esta patología, la presencia de, ¿no? de líquidos a nivel de los alvéolos. Y obviamente hay tratamiento, ¿no? Como en la mayoría de todas las patologías. ¿Ok? Entonces, eh, y obviamente sería necesario hablar también de la tuberculosis pulmonar como última parte ya, ¿no? La tuberculosis es una infección bacteriana. Ahora, la tuberculosis es causada por una bacteria. Ahora, la tuberculosis no solamente está relacionada con el pulmón, ¿ok? La tuberculosis puede dirigirse a otros órganos. O sea, me refiero que hay tuberculosis, por ejemplo, cardíaca. ¿Qué significa? Que ese bacilo de Koch ya no se fue al pulmón, sino se fue al corazón. Y así se podría ir a cualquier parte del cuerpo. Pero la tuberculosis pulmonar es como se podría decir, es el lugar preferido del bacilo de Koch, el pulmón. Pero ojo, puede irse a otras partes del cuerpo. ¿Sí? Se puede contraer la tuberculosis pulmonar mediante la inhalación de gotitas infectadas provenientes de la tos o estornudo de la persona infectada. Obviamente, pues el contagio es por vía aérea, ¿no? Por vía aérea, por contacto con materiales contaminados por una persona infectada. ¿Sí? Es una infección bacteriana contagiosa que compromete los pulmones y que se puede propagar a otros órganos. Ahí está, bien explicado. La bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, ese es el nombre, o bacilo de Koch. ¿Ya? Este está en torno a personas que padecen de enfermedad, padecen de nutrición. Obviamente, miren muchachos, se dice que la tuberculosis está relacionada con la pobreza. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos susceptibles a muchas enfermedades. Nosotros ahorita estamos, por nuestro cuerpo están flotando, alrededor de nosotros están flotando muchos gérmenes, bacterias, hongos, virus, etcétera. Y todos están esperando la oportunidad de poder entrar al cuerpo y lograr una infección. Pero mucho va a depender de la alimentación. Entonces, en una persona que son pobres, yo te pregunto, la alimentación no es la adecuada. Entonces, si no es adecuada, ¿te imaginas cómo está su sistema inmunológico? Deprimido, o sea, disminuido. ¿Ya? Por eso que hubo una época donde, por eso se relaciona a la tuberculosis con la pobreza, y esto obviamente generó brotes significativos en países tercermundistas, países pobres, donde hay pobreza, ¿no? Porque está relacionado mucho con la alimentación esta enfermedad. ¿Ya? Y obviamente, pues, los signos y síntomas, ¿no? Expectoración con sangre, ¿sí? Sudoración excesiva, especialmente en la noche, fatiga, pérdida de peso, dificultad respiratoria, dolor torácico, sibilancias, disminución del peso también corporal, ¿sí? Y obviamente para los exámenes siempre una radiografía de tórax, siempre voy a tomar una muestra de esputo, justamente analizar una muestra de esputo para justamente ver el tipo de bacteria que está afectando o el grado de la infección, ¿sí? Entonces, y el tratamiento obviamente es largo, ¿no? Un tratamiento mínimo para TBC son varios meses, ¿sí? Entre 4 a 6 meses, ¿no? Y con antibióticos. ¿No? Entonces, acá incluso se tiene que mejorar la alimentación y todo. El programa para personas con TBC es un tratamiento gratuito a nivel del Estado, ¿sí? Entonces, ahora, hay muchas personas que, como les dije, ¿no? La tuberculosis se relaciona con la pobreza, pero hay muchas personas que son profesionales de la salud y se han contagiado. ¿Por qué? Porque cuando uno son personales de salud, va a los centros hospitalarios y en los hospitales, chicos, solamente con esto quiero terminar. Cuando uno va a los hospitales es como ir a la boca del lobo. En el hospital, sí o no, en un centro hospitalario llega cualquier tipo de enfermo. Entonces, en un hospital tú vas a encontrar en el ambiente, obviamente hablamos de agentes microscópicos, no lo vemos, pero como llegan todos los enfermos ahí, de todas las enfermedades posibles, ahí vamos a encontrar un mundo de bacterias, un mundo de virus, y el que entra ahí es como entrar a la boca del lobo. Si tú no tienes una buena alimentación, el que está con un sistema inmunológico deprimido y entra a un hospital va a coger una de esas infecciones definitivamente.
Usted han visto en la televisión muchas personas que llegaron sanas, se fueron por un tratamiento específico y luego contrajeron una enfermedad dentro del hospital. ¿Por qué crees? Por el sistema inmunológico, chicos. Mucho tiene que ver la alimentación en todo esto. Nosotros siempre estamos expuestos las 24 horas del día a agentes patógenos. No lo vemos, pero todo va a depender de que un agente patógeno se desarrolle en nuestro cuerpo, infecte nuestro cuerpo, va a depender de qué? De nuestra alimentación. Y la alimentación correcta va a permitir que nosotros tengamos un sistema inmunológico fortalecido que pueda afrontar este tipo de infecciones. Ok, muchachos, con esto terminamos. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.